Bueno, empezamos. Muchas gracias a todos los asistentes. Buenos días o buenas tardes, según desde donde estén conectándose. Y bueno, como decía René hace unos minutos atrás, bienvenidos a la mesa redonda. Esto es organizado por SensorWeb, Buoni y Más Container. El tema que vamos a analizar hoy día es el IoT, el Internet of Things o Internet de las Cosas en las cadenas de frío, en el transporte y en la logística. Se va a hablar un poco de las problemáticas, conceptos, y se va a explicar un poco cómo funciona y qué hacen nuestros panelistas también, qué hacen las empresas específicamente y cómo se está manejando este tema que es súper importante el día de hoy. Bueno, como lo mencionamos antes, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden realizarlo en el chat o al lado de grabar hay una opción que se llama preguntas y respuestas. Pueden hacer las preguntas ahí o pueden hacerlas directamente en el chat. Al final cuando terminemos la mesa redonda, se va a dar el espacio para responder las preguntas, y si también alguien quiere participar o quiere hacer una pregunta a hablar, la vemos al final para que pueda mencionarla específicamente. Y bueno, vamos a presentar a los tres relatores. Bueno, primero está Douglas Pesavento, que es el CEO y cofundador de SensorWeb. También está Dairon Álvarez Rodríguez, que es máster en sistemas de automatización, ingeniero de control e instrumentación en gestión ágil de proyectos en SensorWeb. Y René Ellis, que es el director de Latinoamérica para Buoni y el director de Buoni en Chile. Y bueno, yo soy Jaime Cañón, director y cofundador de Más Container, medio especializado de logística y comercio exterior. Y bueno, vamos a entrar en materia al tiro y vamos a hablar primero de cuál es la importancia del control de temperatura en la cadena de frío. ¿Me permite responder esa pregunta, Jaime? Bueno, buenos días y buenas tardes a todos nuevamente. Quiero compartir que este tema es bastante interesante, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista organoeléctrico de algunos productos, tanto para termolábiles como para productos alimenticios. Entonces, la importancia de este tipo de trabajo y la problemática que existe hoy, en la verdad, es la ausencia de tecnología. La ausencia de tecnología, en la mayoría de los casos, por lo menos que conozco en Chile, algunos casos en Brasil también, más en Chile que en Brasil, es la ausencia de una tecnología adecuada que te permita hacer un control online de este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque los factores que tenemos aquí que perjudican tanto los termolábiles como los alimentos, que son la iluminación, la temperatura, la humedad, la ventilación, etc. Y hay una serie de normas que tienen que ser cumplidas, tanto para Chile como para Brasil, que puedo hablar por los dos países que los conozco con cierta profundidad. En el caso de la norma 147, en Chile, por ejemplo, que es para los termolábiles, que obliga a controlar la temperatura en una faja, en un rango de aproximadamente de 2 a 8 grados de temperatura para los termolábiles. Más también se aplica para la ley 977 en Chile para los alimentos, y obliga también de alguna manera a cada por lo menos 4 horas hacer un control de temperatura. Las empresas que yo visité, que conocí, hacen este control de temperatura de manera prácticamente manual, visualizando los termómetros que hay, muy poca integración electrónica, y eso, bueno, demanda un equipo para hacer este tipo de trabajo 24/7. Y la idea es traer esto para un mundo digital. Evidentemente el IoT vino para quedarse, el mundo entero, con soluciones inteligentes que te permiten enviar informaciones, te permiten guardar por muchos años las informaciones y automatizar todo el proceso en cualquier lugar del mundo. Y esas son las grandes ventajas. Y las problemáticas, como tú decías, son exactamente esas. Tenemos que tener un control absoluto, tenemos que tener rastreabilidad de todo ese proceso, del punto de vista legal, del punto de vista comercial, sin duda que sí, porque imagínense usted marcas
famosas de productos alimenticios, por ejemplo, en Chile, no vamos a citar los nombres aquí, evidentemente, más necesitan garantizar la calidad de su producto, para el consumidor final. El embalaje también hace parte del proceso y Sí. todo más. Esa es una pregunta interesante también. ¿Cómo el embalaje influencia en el control y la duración del producto? Mira, Douglas, ¿nos puedes explicar o René? me permite Sí, yo no, sigue la viendo idea. este asunto, no quiero monopolizar aquí, más importante el embalaje. No tenemos prácticamente 5 categorías de embalaje. Si hay personas de logística que aquí saben muy bien de eso, no vamos a entrar en ese mérito. La embalaje en primaria, a ejemplo del huevo, ¿eh? El huevo, la embalaje en primaria es su cáscara, es la embalaje más perfecta que conozco hasta el momento. Sin embargo, muchos productos termolábiles, el embalaje primario es aquel que tiene contacto directo con el producto. Entonces, es un blister, es una ampolleta, una cápsula, es un embalaje de un fiambre, por ejemplo, que tiene contacto directo, que es el embalaje más importante. Más P, pero de cualquier manera estos embalajes también sufren, a pesar de no estar expuestos, porque el embalaje los protege, necesitan de una temperatura adecuada para su mejor conservación, porque si no la tienden a deteriorarse, por cuestiones obvias. Entonces esa es la importancia del embalaje y ahí suben 5 categorías hasta llegar en un contenedor. Entonces vamos de pequeños embalajes primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios y el quinto elemento que serían grandes embalajes, a ejemplo del gran invento llamado contenedor ahí para los buques. Entonces esa es la importancia del embalaje. Okay. Bueno, en relación... En la parte de importancia, el sensor web está más enfocado en el mercado de la salud aquí en Brasil. Entonces, para hablar de la importancia, tenemos que citar lo que sería la cadena de frío como en todo lo que es el proceso, ¿cierto? Desde que el acompañamiento que se hace desde la producción, atendemos empresas que producen medicamentos, químicas, por ejemplo, y desde el proceso productivo tiene que haber un acompañamiento de esto. Entonces, el proceso logístico, del transporte, del recibimiento y hasta la entrega en el usuario final. Como Regis faló, René, disculpa, faló, eh, los medicamentos que necesitan más cuidado son los termolables, ¿cierto? Aquellos que serían los perecibles en caso de que la temperatura no sea controlada. Y de nuevo, volviendo al concepto de importancia, entonces tenemos indicadores relevantes. En qué se basa la Sensor Web para atacar el mercado? Es un mercado mundial de 110 billones de medicamentos. Disculpa, Byron, Hola. un minutito. Una persona aquí está pidiendo para aumentar el volumen. Tal vez hables un poco más alto, por favor. Ok. De ahí, Adriano, si puedes ayudar en este sentido. Hola. ¿Mejoró? Melhor. ¿Mejoró? Habla un poquillo, Sí, un poco más alto, si ¿Aló? posible. ¿Aló? Ya, ¿Ahora? sí, está melhor. Ok. Mejoró. Entonces, el mercado es 110 billones de medicamentos, se calcula. Entonces, y 50% de ese mercado normalmente es controlado en temperaturas de 2 a 8 grados. Entonces, una grande masa de productos que necesitan de ese cuidado. Eh, Brasil es el sexto país con un mercado farmacéutico más desarrollado en el mundo. Y por ejemplo, en Brasil hay 3.300 farmacias. Disculpa, una farmacia para cada 3.000 habitantes, más o menos, que es 3 veces más lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Y sabemos que no en todos los lugares se tienen esos cuidados con el medicamento, ¿cierto? Sobre embalajes no tenemos mucho conocimiento, pero en lo que acompañamos de nuestros clientes en la parte de embalaje es que para el transporte, por ejemplo, ellos tienen que pasar por un proceso de validación y eso es legislación aquí en Brasil. Por ejemplo, las cajas térmicas, ellos
la caja como un tal, el material con que es desarrollada, tiene que ser validada. Hay unos componentes, existen unos componentes que se llaman refrigerantes, tiene que ser validado. La ruta donde se transporta tiene que ser validada. Entonces, es todo un proceso que se desarrolla para garantizar esas temperaturas o la variable al final que desea controlarse. Se me permite complementar también a Dairon y René. Existen situaciones diferentes para la cadena de frío. Una es medicamentos, otra es alimentos. Tenemos productos químicos también, pero alimentos y medicamentos son las grandes áreas que tenemos. La área de la importancia de cadena de frío para alimentos. En Estados Unidos tienen un indicador que se pierden de 5 a 7 billones de dólares con doenças causadas por alimentos mal conservados. Enfermedades. Enfermedades, desculpe. Entonces, es un mercado muy importante. Tenés un problema muy grande, porque tienes que garantir la temperatura desde la producción hasta la llegada en consumidor. Es un desafío muy grande. Tenemos grandes rotas acá, países continentais, né? Com temperaturas diferentes em cada lugar. Acá em Brasil temos o sul com temperaturas negativas, e no nordeste com temperaturas muito calientes. Es una dificultad o mantenimiento de la temperatura en toda la cadena. Y hay que considerar ahí importante, dentro de la logística, tanto para los medicamentos termolábiles como para los alimentos, que hay dentro del proceso de logística, hay un embudo, ¿no? Hay una cosa muy apretada, muy delicada, que es justamente cuando hay un transbordo de mercadería o hay un viaje específicamente. Entonces, cuando sale del almacén de una fábrica o de un depósito para el camión, ahí hay una quiebra de temperatura. Cuando el camión llega en su destino, se descarga la temperatura. Entonces, hay que tener un tiempo muy limitado para hacer el cargamento y descargamento adecuado para garantizar esa refrigeración. Por eso la importancia de los embalajes nuevamente. Entonces, dentro del proceso logístico, eso es muy delicado y tiene que ser considerado. Y como Dairon dijo bien, es un proceso. Nos adelanta conservar la temperatura en una empresa súper organizada, y en la punta de la lanza, que sería en el retail del supermercado, el refrigerador está quebrado, por ejemplo. Entonces hay un problema también de cuño comercial de la imagen de la marca del cliente o del fabricante. Trayendo así más datos, así indicadores de importancia, la Organización Mundial de la Salud en sus datos especifica que la mitad, el 50% de las vacunas en el mundo se pierden, son descartadas, justamente porque hay fallas en esos procesos. Exacto, es muy importante poder controlar. Y ahora quiero llevarlos para otro lado en relación a las tecnologías que se utilizan hoy para estas lecturas, que es clave y que podamos hablar un poco de eso. Cómo se hacen las mediciones, los controles, son integrados, son programables. Que nos comenten de la tecnología que se está utilizando para el control del... Dejo eso ahí con Douglas, que es profesor aquí. Tenemos diferentes tecnologías, varias tecnologías, desde sensores químicos, né? Sensores químicos, normalmente tags que estão fisicamente na embalagem, em condições adversas de temperatura e tempo, apresentam uma coloração diferente, que evidencia de que foi quebrada a cadena de frio.
Es un tipo de dispositivo. Tenemos los sensores electrónicos con comunicación, sin comunicación o comunicación offline de corta distancia, como dispositivos que se comunicam por USB, NFC ou Bluetooth, próprios tags RFID, são sensores que dependem de uma pessoa entrar em contato com este dispositivo para adquirir as informações de temperatura. Temos também sensores eletrônicos que hablamos de sensores online, que estos têm uma forma de comunicação de longa distância, que se permitem ter a informação online em tempo real ao longo de todo o seu trajeto. Esses são sensores que se comunicam via rede celular, 3G, 4G. Temos sensores com comunicação LoRa, Sigfox, são comunicações de longa distância metropolitana e que podem ser usados. Então temos uma série de dispositivos e para cada aplicação ou cada criticidade de um produto se define a melhor tecnologia. Não há a melhor tecnologia de monitoreio. Existe a melhor tecnologia de monitoreio para cada aplicação, para cada necessidade. Custo-benefício. Então, temos uma gama muito grande de dispositivos atualmente para esse controle. Atendió tu expectativa, tu respuesta, Jaime, está bien para ti. Es importante resaltar que, bueno, captada esta información, hablando de tecnología, de manera general, diferentes tipos de aparatos, imagínate eso en una fábrica, en una industria, en un laboratorio, se colectan estas informaciones y se transmiten por LoRa, por GPRS, para una nube, una plataforma determinada, y esta plataforma trabaja esas informaciones, las ordena, las decodifica y las coloca en un dashboard programable, de acuerdo con el interés del cliente. Entonces, imagínate tú, por ejemplo, un laboratorio con 5 plantas distintas o una industria de alimentos con 5 o 10 plantas distintas, y tú tienes el control, por ejemplo, de la temperatura de una cámara fría, más al mismo tiempo también tiene el control de vibración del motor, control del aceite, del compresor, del consumo de energía, que es importante, la tensión de energía, todo eso controlado simultáneamente por diferentes tipos de sensores, caen a una misma plataforma y son transmitidos a una misma plataforma, ordenados, decodificados, y colocados a disposición del cliente, ahora en un computador, ahora en un tablet, en un laptop, o hasta mismo en el celular. Entonces tú puedes controlar una industria a larga distancia. Inclusive te permite interactividad con algún tipo de comando para cortar una determinada alerta, cortar un determinado alarme o desconectar un determinado motor en algún momento por cuestiones de seguridad o de economía, lo que sea. Lo importante es que la información llega online para diferentes personas con diferentes intereses, evidentemente, para que tomen la acción lo más rápido posible. Y también se habla mucho ahí, está de moda eso también, se piensa, ya existe eso, está disponible también en algunos aspectos, el estudio del BI con una inteligencia artificial que a través de la manifestación de estos sensores a lo largo del tiempo te permite una predicción para mantención. Por ejemplo, sabemos por el determinado número de horas que trabajó que un determinado equipamiento se va a quebrar y te permite hacer una predicción de mantención, por ejemplo. Ahí quería complementar. Sí, gracias. Bueno, y hablando un poco en relación al mismo tema,
¿cuáles son las soluciones que Boni y SensorWeb están aportando en la mejoría de este proceso, la gestión y control de la problemática que ustedes ya nos comentaban? ¿Cómo las abordan? ¿Cómo las solucionan? Si se pueden explayar un poco acerca de eso. Mira, como Douglas dijo muy claramente, cada caso es un caso. Entonces, todo cliente que requiera algún tipo de control, ya sea en la industria, ya sea en el transporte, ya sea en la parte hospitalar o en laboratorios, requiere de un diagnóstico, sin duda. Y encima de ese diagnóstico, ¿no?, se prepara un trabajo para resolver el problema de ese determinado cliente. Y en ese diagnóstico se ve qué se puede hacer, con más o menos intensidad, cuál es el resultado que el cliente espera. Lo importante aquí, por lo menos para Chile, ¿no?, que es mi responsabilidad, preguntar para el cliente cuál es su dolor, ¿no?, que encima de su dolor vamos a ver cuál es el remedio que vamos a dar, ¿no? No hay una fórmula mágica y nadie quiere vender aquí un commodity, no se trata de eso, por el contrario, se trata de sumar para dividir, se trata de resolver el problema de una forma más definitiva, más inteligente y económica. Entonces, nadie quiere vender nada, no esa es la idea. La idea es cuál es su problema y cómo podemos te ayudar a resolver este problema. Tecnología para eso, gracias a Dios, el IoT trajo consigo viabilidad, ¿no?, porque los procesos industriales que existen ahí en el mercado, que son procesos más PLC, son módulos industriales más pesados, son buenos, excelentes, digamos que están más anticuados, quiero decir así, me arriesgo a decir esto, no es que son malos, pero por el contrario, son muy buenos y potentes, más la tecnología IoT trajo otras posibilidades, principalmente de análisis, ¿no?, y de predicción. Entonces te permite avanzar mucho y bueno, el cielo es el límite. El cliente, en la medida de lo posible, y la tecnología, la nanotecnología contribuye mucho con eso. Cada día que pasa los sensores son más sensibles, son más pequeñitos. Hoy día hablamos de un sensor que te puede tener una batería que te dura 5 años, por ejemplo, para un determinado nicho de mercado específicamente. Puede ser un refrigerador, por ejemplo, o puede ser... imagínate, aquí en Brasil se controla, el SensorWeb controla una sala de cirugía. ¿Cómo así controla? Sí, controla la presión positiva de la sala de cirugía, porque tiene que insuflar un aire y mantener un ambiente estéril. ¿Y cómo lo haces? Con una presión positiva para que cuando abra la puerta de la sala de cirugía, el aire salga y no entre un aire contaminado, por ejemplo. También puedes controlar una cisterna de agua o una cisterna con combustible o una presión de gases en un cilindro de gas industrial, ¿no?, para prever el consumo, el gasto, temperatura de ambientes. Puedes controlar activos, ¿no?, no solamente temperatura, también puedes controlar activos, ¿no?, de manera online, ¿no? Y entonces el universo es vastísimo, vastísimo. Entonces, no hay una solución pronta. Algunas cosas sí te permiten, alguna cosa ya preconcebida, prefabricada para una cosa específica. Pero en la mayoría de los casos, cada cliente tiene su perfil, cada cliente tiene su problema y estamos aquí justamente para intentar resolver, más de esta manera, siempre de una manera muy inteligente, de manera constructiva, ¿no?, y positiva, evidentemente. Sí, sí, complementando a René, tenemos algunos blocos, dentre eles temos os blocos de sensores, temos vários tipos de sensores, com comunicações diferentes, com variáveis diferentes, para aplicações diferentes. Sensores para almacenamento, outro para transporte, enfim. A primeira parte é entender o problema del cliente. Tenemos otros blocos que son los tipos de comunicaciones, si es una comunicación de corta o larga distancia. También tenemos una plataforma 100% online, nube, con alta disponibilidad, con seguranza. También tenemos seguridad.
tenemos una equipo de soporte técnico con know-how en el mantenimiento de soluciones de Internet das Cosas. Tenemos equipo de apoyo consultivo para estudiar la legislación o especificación técnica diferenciada. Entonces, tenemos N frentes, pero no es un pacote fechado. Es muy abierto y tenemos que primero entender el problema. Resumiendo un poquito lo que Douglas y René hablan, es uno de los principios del IoT, que es la interoperabilidad. Y es uno de los grandes desafíos que tenemos. Dentro de cualquier industria, hospital, sensor web atiende hospitales, bancos de sangre, centros de investigación, almacenamiento de vacunas. Y dentro de cada uno de esos tenemos también en el sector de alimentos. Dentro de cada uno de esos ambientes particulares hay necesidades particulares. Y no hay, muchas veces no existe un dispositivo, un sensor que esté 100% desarrollado para esa aplicación. Entonces, lo que buscamos es hacer una integración con lo que exista en el mercado, y si definitivamente no existe o el costo no es viable, también tenemos desarrollos de hardware sobre esas variables. Hemos identificado N necesidades, solo que sí, desarrollar hardware para, por ejemplo, medir oxígeno ¿cómo encuentro esa palabra? Medir oxígeno al lado de la camilla del paciente. No existe una solución 100% online para eso, y es una necesidad del hospital, porque los planos de salud o quien paga, en el final, quien paga esa cuenta, cuando como aún siguen siendo registros manuales con rayones, que no existe un estándar para eso. Al final, quien paga esa cuenta rechaza esos registros. Entonces, no existe un sensor para eso. Entonces, tenemos proyectos en ese sentido también. Entonces, siempre, como René dice, encontramos un cliente, o muchas veces el cliente nos encuentra, e intentamos buscar una solución de IoT para el problema y la variable específica que él quiere llevar a la nube y que él quiere automatizar, controlar, monitorear. Excelente. Y no sé si podemos ver un poco la visualización, René. Tú hablabas un poco de cómo se bajaba esta información, porque como ustedes mencionan, hay distintos tipos de sensores, e información bien específica de distinto tipo, que No está en sé, la pero nube. yo paso esa palabra para Dairon. Si tú tienes ahí, tal vez, Dairon, la arquitectura del proceso. Yo creo que una de tus telas debe tener la arquitectura dentro de la presentación. Creo que hay alguna cosa así. Donde se Bueno, explica exactamente la base. Normalmente lo que tenemos, nuestro producto principal, nuestro software en nube, ha sido desarrollado en varios módulos. A medida que el producto ha ido creciendo y hemos identificado esas necesidades, siempre nace un módulo, ¿cierto? Entonces, el módulo principal es un módulo de dashboard, que es un cuadro donde creamos bloques que llamamos muchas veces así coloquialmente aquí en el trabajo de puntos de monitoreamiento, y donde indicamos cuál es la temperatura, cuál es el límite máximo y mínimo, si existe alguna alerta, alguna emergencia. Ese bloque se pinta de colores, está rojo, existe una alerta, o está blanco o verde, entonces está todo normal dentro de lo que es definido para ese proceso. Y monitoreamos varias cosas a partir de ese punto. El sensor tiene batería suficiente. Por ejemplo, en procesos térmicos, la puerta está abierta o está cerrada. Esa puerta está abierta o cerrada, ¿por cuánto tiempo? Si pasó determinado tiempo,
existe otro módulo donde yo configuro un aviso por mensaje de texto, un aviso por llamada telefónica o por email, que puede avisar al cliente que hay un problema en ese proceso para que exista realmente una acción, en ese caso, una acción física de una persona para que evitar pérdidas. Digamos, el objetivo final del sistema sensor web es evitar pérdidas. Tener el registro sí, pero evitar pérdidas. Por ejemplo, medicamentos oncológicos, ellos son del tipo biológicos. Entonces, 30 o 60 minutos expuestos a temperatura ambiente, ellos tienen que ser descartados. Y sabemos que todo lo que es oncología es muy caro, cuesta mucho dinero. Entonces, es lo que más se busca con nuestra solución. Tenemos otros módulos en parte de legislación para nuestros clientes en sus procesos de calidad. Ellos necesitan un registro, presentar la evidencia. El aeropuerto de Guarulhos, uno de los más grandes aquí de Latinoamérica, es cliente de Sensor Web. Por ahí pasan casi el 90% de los medicamentos que entran a Brasil y que salen de Brasil. Entonces, el aeropuerto necesita tener un registro de que su espacio donde almacenan esos medicamentos está conforme a la temperatura y a otras variables, ¿cierto? Tenemos módulo de configuración, módulo de auditoría justamente, porque entonces quien es responsable de la calidad en esos sectores, él necesita de una herramienta donde él valide que durante todo el tiempo que estuvo determinada mercadería almacenada, no existió una salida El del rango, porque eso queda registrado. Y muchas veces, como decía, no es que no pueda salir del rango, es que él se haya quedado en ese rango por mucho tiempo o por el tiempo que pueda haber generado una pérdida, ¿cierto? Entonces ellos necesitan espacio por espacio, validar, registrar y entregar junto con la mercadería, entregar eso para los propios clientes de ellos. Entonces, en el sector de transportes, por ejemplo, nos dimos cuenta ahorita en Brasil entró una legislación que es la RDC 304, que resumiendo, él obliga al sector logístico a tener un control automatizado o si no es automatizado, él tiene que ser muy, muy completo de todo el transporte de mercaderías. ¿Por qué? Como Douglas comentaba al comienzo, países continentales donde al sur hay temperaturas negativas, en el nordeste 40 grados y infelizmente falta de educación. Muchas veces sabemos que los conductores del camión apagan el sistema refrigerado para economizar combustible, ¿cierto? Entonces, esas quiebras en la cadena de frío tienen que ser evidenciadas. Dairon, me Hola. permite un Claro, complemento a lo que tú estás diciendo, claro. importante. Aquí está atendiendo una demanda de Luis Rodríguez, que preguntó una cosa bien interesante, haciendo un complemento a lo que tú dices en la cadena de frío. Él le pregunta aquí, ¿cómo tú garantizas en todo ese proceso la cadena de frío y el control de temperatura en un proceso de transporte, principalmente, o de traslado de mercancías? La verdad, tu pregunta es muy oportuna, Luis, gracias por la participación. Muy buena tu pregunta. Mas, complementando lo que tú preguntas, perdón, respondiendo lo que tú preguntas y complementando lo que dijo Dairon, lo importante aquí es que el software, no son importantes tanto los hardwares, porque normalmente, en el caso de Chile, Brasil eso es obligatorio, todo camión tiene un sistema de rastreamiento, mas no todo sistema de rastreamiento tiene control de temperatura de su góndola, el acoplado del camión, donde está efectivamente la carga y el Thermo King. Entonces, lo importante aquí, nuevamente, entra el embalaje también. Entonces, es posible, sí, respondiendo a tu pregunta,
en una misma plataforma acompañar toda la cadena de frío. En un proyecto intenso o grande, en conjunto con varios players, porque lamentablemente son muchos players, hoy día con un proyecto somos capaces de entregar un producto desde el origen de la fabricación, monitorando toda su cadena de frío hasta la góndola o refrigerador del supermercado. Hoy día es posible hacer eso tranquilamente. Lo importante es que, ¿cómo se hace esto? Como Dairon dijo técnicamente, es la integración de procesos. Y el IoT, la plataforma, nos permite hacer esto. Entonces, no tenemos el control de temperatura de una fábrica, de una planta frigorífica o de un laboratorio. Podemos tener el control del transporte y podemos tener el control del destino también, en la misma plataforma con sensores diferentes. Más es posible integrar esto. Eso a través de la conectividad. Correcto. O sea, ¿cómo se correcto. hace a través de la conectividad? Sin Con duda. dispositivos, entre dispositivos y software. El dispositivo tiene que tener esa característica, indiferente de la tecnología. Él puede ser, por ejemplo, en el caso de los rastreadores, aquí tenemos digamos, un modelo de rastreador que por medio de un chip celular, funciona la banda 2G, 3G, y otras bandas que están siendo exploradas en el mercado como KTM y Narrowband. A partir de ahí se hace la conectividad. Exacto. El dispositivo por sí, él va a entregar las variables que le entregue, la geolocalización, temperatura, humedad, estado de las puertas abierta, cerrada, en fin, lo que sea de mi interés. Dairon, déjate interrumpir porque es importante. Eso es lo que encuentro simpático en una mesa redonda. Lo importante es resaltar, a propósito de un determinado cliente, que estamos ahí intentando hacer un proyecto en este caso, ¿qué es lo importante en este momento? Estoy preocupado en saber la geolocalización, tal vez no. Me interesa saber la temperatura del producto, ya sea un termolable o sea un alimento. Entonces, también es posible colocar pequeños señuelos, lo vamos a llamar así, en el embalaje o en las cajas, independientemente de en qué camión está. Y a través de estas tecnologías, Bluetooth, Wi-Fi, se puede integrar estos sistemas tecnológicos y se interage y se pasa la información para frente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí del mercado de seguros en Brasil, que es un mercado muy fuerte y obviamente son pólizas muy poderosas. Bueno, importa saber cómo está la temperatura de la caja, del producto específicamente. Si estaba en el camión A, B o C por cuestiones logísticas de transporte, no me interesa. Me interesa saber cuál fue el grado de variabilidad de ese termolabio o de ese alimento para garantía del mismo. Entonces, eso quería conversar contigo, Luis, que tú preguntaste, ¿cómo se puede controlar esa cadena de frío? ¿Es complejo? Sí, es complejo, muy complejo. Porém, no en tanto, es posible se hacer. Depende del interés de las partes de los players. En el caso, imagínate mañana, espero que en un breve espacio de tiempo salgan las vacunas contra el COVID-19. Estas vacunas seguramente serán termolables, no tenga duda de eso. Sí. Hey, ¿cómo vamos a garantizar todo ese proceso? Es de esta manera, con esta herramienta, que podemos garantizar eso aquí para las otras vacunas que también son termolables, como la fiebre amarilla, por ejemplo, y así por delante. Eso que quería complementar. Disculpa, Dairon, te interrumpí. ¿Quieres hacer otra pregunta, Jaime? Sí, tenemos, bueno, Luis Rodríguez también ha hecho otras preguntas, así que le agradecemos a Luis por las preguntas. Bueno, para Dairon justamente esta está dirigida y dice, en Brasil, ¿cuál o cuáles son las compañías que ejemplifican el uso de las tecnologías más modernas? Y antes de Brasil, ¿cuáles son los países con mayor demanda de servicios farmacológicos? Si ustedes saben. Tecnologías, así, todo va a depender de la aplicación, como siempre lo hemos dicho. Si yo voy a controlar cajas térmicas en un ambiente metropolitano, por ejemplo, pensemos en un entregador que va a llevar una caja térmica con algún material dentro
de un hospital A a un hospital B o a una farmacia, el tipo de tecnología que yo voy a usar, si es una red metropolitana que esté preparada, como LoRa o Sigifos, yo puedo usar ese tipo de dispositivos. Si la ciudad o el lugar no tiene esa, por eso yo siempre digo, conectividad, ¿cómo yo puedo subir ese dato a la nube? ¿Cierto? Entonces, si en el lugar donde yo voy a hacer ese control no existe un alcance de la antena para yo poder hacer eso, entonces yo busco opciones. Entonces yo puedo poner un chip de celular y busco una operadora que tenga alcance en esa región para lo que yo quiero hacer. O en hospitales nos pasa mucho. En subterráneos no llega señal. Nos toca pensar en una arquitectura, en una infraestructura para poder captar esos señales y los dispositivos que están siendo monitoreados en el subsuelo consigan subir la información, ¿cierto? Empresas, voy a pedir la ayuda de Douglas para hablar, citar, él va a ser más asertivo diciéndonos cuáles son las principales empresas referencia para esto. Que se utilizan de la De la tecnología. tecnología, las principales que sean referencia. Sí, tenemos los principales hospitales aquí en Brasil. Tenemos el Instituto de Câncer de São Paulo, es una referencia mundial en tratamiento oncológico. Tenemos hospitales también de oncología como Beneficência Portuguesa, AC Camargo. Tenemos área de logística y distribución, como Dairon comentou, Aeroporto de Guarulhos, a Mafra Hospitalar é um dos mais grandes distribuidores de medicinas aqui em Brasil. Temos clientes como Johnson Johnson, que utilizam em seu armazenamento de produtos. Por aí vai. Son algunos de nosotros clientes que utilizan fabricantes estas de tecnologías. vacunas como la Pfizer, que va a ser, una vez la vacuna del COVID sea finalmente aprobada, Pfizer va a realizar la producción de esa vacuna aquí en Brasil. Sí, la propia producción, la Fiocruz es nuestro cliente O también. ICC. Tenemos actualmente los testes de COVID siendo producidos por nuestro cliente. También cabe destacar que como partner de Boni, ¿no? Boni también en el segmento alimenticio tiene algunas empresas importantes, a la parte logística en el monitoreo de los camiones, o sea, la otra pierna que el transporte específicamente, ¿no? El Grupo Pan de Azúcar hace parte de eso aquí en Brasil, algunos frigoríficos, en fin. Entonces, está bien diversificado. Lo importante es sobre todo que cada uno de esos procesos utiliza un determinado mecanismo o un determinado sistema. Lo importante para el futuro y el gran desafío para el futuro es integrar todos esos procesos. Antes de ayer mismo, estamos hablando aquí, participé de un webinar que es mi área de gerenciamiento de riesgos, con otros partners aquí en Brasil, y discutiendo el tema. Y justamente es el gran problema de esto todo, esa trazabilidad de este proceso, porque hay muchos players. Tienes el fabricante, tienes el operador logístico, el transportista, el distribuidor, el supermercado, la farmacia, en fin, todo esto tiene que estar integrado. Y esa trazabilidad el IoT te permite, ¿no? Lamentablemente el GPRS, que es el chip de celular, aún es caro. Entonces, están llegando otras tecnologías, como las mencionó Dairon con mucha propiedad. El ingeniero, yo no soy ingeniero. Disculpa te interrumpir, el KTM, el dispositivos que tienen esa posibilidad de conexión, como KTM y Narrowbanding, normalmente ya vienen. Un poco mejor eso, por favor, que me imagino. Son el KTM y el Narrowbanding son rangos de frecuencia
que las operadoras celulares están disponibilizando especialmente para el IoT. Hoy ¿cómo funciona? Hoy usa la misma red celular que usamos para llamadas y para datos, ¿cierto? Es la misma que estamos usando para IoT, ¿cierto? Para el machine to machine. Esas rangos de frecuencias que están siendo implementados y validados con los organismos de telecomunicaciones en cada país, por ejemplo aquí en Brasil la Anatel, vienen a ser rangos de frecuencia específicos para el IoT, lo que va a promover un aumento en la velocidad y disponibilidad de las redes que son exclusivamente para IoT. Un avance en eso es que ya ellas vienen preparadas, normalmente que el dispositivo que funciona con ese tipo de frecuencias son estos nuevos dispositivos que están viendo que el SIM card ya no vaya a existir más físicamente, ¿cierto? Va a ser digital, como eran, ¿cierto? Entonces o sea, vamos a baratear costos en el sentido de no va a ser necesario producir el SIM card. Normalmente pensamos que eso no trae costos, porque cuando piensas en el valor de uno, realmente no es algo que impacte, más cuando tú lo pones en masa, cuando tú colocas eso en masa y baratear, sacar ese costo de la fórmula, reduce realmente para el mercado. Excelente. Bueno, tenemos otra pregunta de Enzo Mora. Agradecemos a Enzo por su pregunta. Nos dice, ¿se puede trabajar este tipo de tecnología en forma conjunta con la industria de seguros? ¿Se ha tenido experiencia en otras regiones? Mira, yo te voy a responder esa parte con un poco más de propiedad. Aquí en Brasil yo pertenezco a un grupo muy interesante que se llama CISTE, que es el Club Internacional de Seguros de Transportes, donde hay muchos personajes de excelente capacidad y profesionalismo en el área de seguro. Yo milito en esta área ya a 25 años. ¿no? Yo te puedo decir que sí, que tiene mucha adherencia con el mercado de seguros, porque el mercado seguro también tiene muchos players en su proceso y para garantía de sus pólizas, él necesita responder en tiempo hábil para poder controlar su riesgo, en el caso de la temperatura, aquí estamos hablando específicamente de eso, y también poder pagar, cancelar sus pólizas en determinado momento con cierta agilidad. Entonces, es una herramienta que puede garantizar para las compañías de seguro me disculpen aquí, se me olvida el nombre, ¿cómo se llama ese lector que se usa en el fútbol ahora para ver las fallas, las faltas? ¿Cómo se llama esto? A mí no me gusta mucho el fútbol, no sé cómo se llama esa herramienta que se usa aquí, esa televisión que tú ves ahí la falta, si ocurrió o no ocurrió, si fue verdadera o falsa. Yo sé de lo que estás hablando, pero no me acuerdo. Bueno, es una manera, si fuese en Brasil sería un tirateima, o sea, una manera de verificar que el proceso de alguna manera no se quebró, una garantía más de que la póliza es vigente y que su cliente o el transportista o operador logístico, ya sea quien es el propietario de esa póliza o el beneficiario, hizo su trabajo, porque no basta hacer el seguro hoy día. Hay obligaciones y derechos. Y bueno, cabe a nosotros, si yo contrato un seguro, obligación mía, si tengo en mi casa, por ejemplo, y le tengo que colocar, bueno, una alarma, por último un perro. Entonces, cada uno tiene sus tareas ahí para hacer. Entonces, si yo contrato un seguro, tengo mis obligaciones. Y obviamente, mi obligación termina cuando comienza mi derecho también. Mas, sin duda, tiene mucha adherencia con las pólizas de seguro y con las compañías de seguro que deseen. Tanto es que hoy día, todas las compañías en el mundo, aquí en Brasil eso ya tiene tradición de más de 30 años, existe obligatoriedad, miren lo que estoy diciendo, obligatoriedad del uso
de rastreadores de primerísima línea. No basta un simple GPS, que es el caso de Chile. Los GPS son bastante incipientes aún, ¿no? Por cuestiones de mercado. Aquí en Brasil los GPS son verdaderos, si comparados, si fuese una arma, ¿no? Son misiles, ¿no? Son muy sofisticados con una serie de controles, inclusive de telemetría, justamente para garantía del comportamiento del conductor y de todas las variables de riesgo en una ruta, por ejemplo, ¿no? Parada, si llegó, si no llegó, eso es utilizado. Entonces, la temperatura es más de una variable apenas. Entonces, claro que sí, tiene mucha adherencia con el proceso de seguros. Ahí nos dieron el nombre, el VAR. VAR, exactamente. VAR. El controvertido. De fútbol yo no entiendo nada. Realmente asisto por una cuestión de socialización. Sí, a ver, tenemos otra pregunta también. Ya. Alfredo Chaya. Sí, profesor Alfredo Chaya. Gracias, Alfredo, por participar. Gracias, Alfredo. Bueno, y la pregunta dice, ¿sabemos de expansado de responsabilidad? Bueno, yo no sé mucho portugués, así que la voy a leer. Si la leo mal, ustedes lo van a entender. Expansado da responsabilidade por contaminação accidental ou maliciosa, exigindo rastreabilidade dos itens para localizar e recolher produtos afetados. As soluções IoT podem ser aplicadas para a rastreabilidade do produto? Sem dúvida, Chaya, não tenha dúvida. É justamente o que acabei de falar, né? Nesse caso, os dispositivos que estão no mercado, de maneira geral, né, para controle de temperatura, a importância deles é garantir essa rastreabilidade. O que te dizia, por exemplo, no caso dos dispositivos que disponibilizamos aí, nós podemos garantizar na sua fabricação, podemos garantizar a sua embalagem e a partir da embalagem todo o percurso até seu destino final, né? Independentemente de por qual transportador passou, por qual operador logístico passou, né? Ou por qual transportadora, mas basicamente porque estamos rastreando o produto, não o caminhão. Então, se te permite toda uma traçabilidade nesse sentido. Não sei se respondi sua pergunta, mas é por aí. Obviamente, tem os outros players de processo, né, que são os próprios gerenciadores de risco, que fazem os monitoramentos, empresas de pronta resposta, em caso de eventualidades de roubo, furto e tudo mais, né? Mesmo porque a Anvisa, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, em Chile, aqui qualquer desvio no quesito temperatura, especificamente, obriga a la eliminación de ese producto automáticamente por el riesgo. Mas si tú tienes una trazabilidad, tal vez se pueda, ¿no? Garantizar que no hubo daño al producto y se puede eliminar el riesgo de la pérdida o el riesgo del costo, que son a veces costos altísimos. ¿Y por qué el Ministerio de Salud o Anvisa aquí en Brasil te obliga a descartar el producto? Porque no hay una trazabilidad, ¿eh? No tienes trazabilidad, consecuentemente la duda descártase. Y aquí se puede evitar ese problema. No sé si respondí su pregunta. Gracias. Eso también. Bueno, tenemos otra pregunta de Luis Rodríguez también, que hablaba de si hay sistemas autónomos que no dependen de una respuesta física de una persona para resolver un problema. Yo dejo esta respuesta para o universitario aquí, Dairon o Douglas, por favor. Tem mais propriedade para falar do tema? Dairon, Dairon, não estamos te ouvindo. Está escutando. ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? Ahora sí. Yo voy a intentar responderlo con un ejemplo. Transporte de frutas en barcos cargueros, en containers.
Cuando estudié este caso, la verdad cuando conocí este caso fue una cosa que me llamó bastante la atención porque una fruta es considerada un ser vivo. Ella necesita respirar para conservar sus propiedades, Sí. ¿cierto? Entonces, esos containers que transportan ese tipo de alimentos tan delicados, ellos tienen un sistema de control de oxígeno y de CO2, CO2. ¿cierto? Entonces, existe un sensor y lógicamente están en un barco, el barco carguero está lleno de containers de todo tipo de material, uno encima del otro, ¿cierto? Entonces, el sistema, uno, tiene una conectividad con mucha robustez para actualizar esa información en el cliente, ¿cierto? Y para en caso de emergencias, regular esas variables. Entonces, existe un sensor de oxígeno y de CO2 y con esa medición, en el caso de que no esté de acuerdo a la conformidad para que el producto se mantenga como lo quiero conservar, existe una acción dentro de ese proceso para liberar o oxigenar el container, ¿cierto? Dentro. Igualmente funciona para los sistemas de refrigeración. Pero entonces existe, solo que a medida que el sistema necesita ser más robusto, tú necesitas tener una estructura mucho más adecuada y compleja, en el sentido de tener contingencias. El internet no puede fallar, entonces si falla el internet, yo tengo que tener una forma de contingencia, porque digamos, en un lugar se fue la luz. ¿Cómo yo hago para garantizar que mi proceso, que es tan crítico y que no tengo alguien o una persona para hacer una acción manual, haga el control? Entonces yo hago el control en nube, pero entonces tengo que garantizar esa infraestructura, que no falte luz, que no falte internet, que no falte comunicación, porque no puedo volver el tiempo atrás. Si fallar si fallar en ese medio tiempo en que vuelve la comunicación, la luz y todo más, y por algún motivo el sistema necesitó de una acción y falló la comunicación o la energía, yo no tengo cómo volver el tiempo. Mismo que recupera la comunicación, ya lo que pasó, pasó. Los datos, ellos van a subir, solo que la acción de control va a tener un atraso y dependiendo de la inestabilidad en la comunicación puede o no generar un problema en mi producto. Entonces, es posible, solo que tengo que garantizar una infraestructura muy robusta para que sea exitoso, ¿cierto? Sí, si hablamos de sensores inteligentes, estos que tiene el procesamiento embarcados en el sensor. Él puede hacer el control, o monitoreo y alarma independiente de una plataforma, independiente de una persona o otro sistema. Hablamos de sensores inteligentes. Ok. ¿Más alguna pregunta? Yo creo que estamos en el horario ahí. Sí. ¿Alguna inquietud? ¿Tú quieres hacer alguna cuestión ahí, Jaime? No, yo creo que está, bueno, bastante claro el aspecto general de cómo funciona el IoT en la cadena de frío. Ustedes tres lo explicaron muy bien, las tecnologías que existen. Así que yo solamente quiero agradecer a esta entretenida mesa redonda, a ustedes tres panelistas, a todos los espectadores también, agradecerles por haber participado, por las interesantes preguntas. El video nosotros lo vamos a subir pronto a nuestro canal de YouTube, va a estar también el link en la página web en mascontainer.com, así que los que quieran revisarlo, verlo de nuevo, si tienen preguntas, bueno, van a estar los datos de contacto de SensorWeb, de Buoni, a través de nosotros también. Si tienen alguna duda pueden preguntarnos, nosotros la podemos hacer llegar a ellos. Van a estar los datos de contacto. Y agradecerles mucho por la participación. Para el 27 también vamos a subir la información pronto para que se puedan inscribir al siguiente webinar.
Y gracias por Bueno, mi lado. de mi parte, desde Boni Chile, un abrazo a todo el mundo. Gracias por la participación. Espero verlo en breve. De cualquier manera, aquí en el chat yo dejé mi correo y mi teléfono WhatsApp, ¿eh? Considerando el distanciamiento social, uso WhatsApp aquí de Brasil. Pues pueden llamar para cualquier duda, cualquier interés particular. Por favor, estoy a disposición de todos ustedes. Y bueno, nos vemos en breve. Espero estar retornando a Chile ahora en máximo inicio de septiembre. Espero que sea antes, por cuestiones obvias, evidentemente. Aquí en Brasil ya está todo un poquito más normal, ¿no? Más en breve estaremos ahí a Chile a todo vapor. Y bueno, nos vemos en el próximo webinar del día 27. Ya anticipándome también, tendremos un tercer webinar todavía en septiembre, eso es una novedad, que Más Container se va a encargar ahí de publicar en un breve espacio de tiempo sobre almacenaje en puertos, ¿eh? Y eso es muy importante, de acuerdo inclusive con lo que acaba de pasar con también. lo que acaba de pasar, seguramente. Y bueno, los convido a todos ahí para participar. La fecha será marcada prudentemente por webinar, perdón, por Más Container, a través de la revista electrónica. Ok, muchas gracias a todos por la participación, muy amable. Y bueno, nos vemos pronto y en breve. Saludos a todos y cuídense del COVID-19. Sí, cuídense todos. Muchas gracias también. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Douglas. Gracias. Gracias, René. Gracias, Jaime. Cuídense. Abrazo, Chao. cuídense. Gracias, abrazo. Un abrazo grande para todos y gracias a los espectadores y nos vemos pronto en otro webinar. Ok, gracias. Chao, chao. Chao, chao.